www.elvallechicama.com, la web al servicio de su pueblo. Acá la sangre. Ahorita viene el doctor Galí. Sino que lo malo que como ha habido bastante tiempo lo han paseado los castillos, que es importante. No tiene placa, no tiene placa, ¿cómo que? Ya me conoce, puta, si la empiezo a poner la cara. Mayor, ¿qué nos puede decir qué es lo que ha pasado acá realmente en esa noche? Acá ha habido un homicidio por aparentemente por la modalidad y la forma, parece que son sicarios, porque los sicarios actúan mayormente, son personas menores de edad y en moto, y que han venido, lo han agarrado de improviso a esta persona y le han disparado prácticamente, incluso ahí hay una bala, lo que indica la fuerza, porque es una bala 9 milímetros Parabellum, que indica la cercanía y que ha sido, ese cadáver debe tener orificio de entrada y salida. ¿Cree que ha sido algún ajuste de cuentas? No, lo dudo, porque según comentarios de la misma gente, la persona esta ha sido tranquila, pero no se descarta, puede ser también, usted sabe que no solamente por cuestión de, puede haber estado siendo extorsionado, puede ser una cuestión sentimental también, ¿no? Entonces no se descarta eso, pues. Entonces en las investigaciones que van a estar a cargo del fiscal Galindo, se va a determinar ya, ¿no? Pero el joven, ¿está confirmado que el joven ya falleció? ¿O está... Sí, o sea, me han comunicado, porque yo he salido personalmente... ¿A dónde ha sido trasladado? Acá al Politécnico, ¿no? Policlínico. Al Politécnico, Ya, al Policlínico. Y lamentablemente fallecido. Sí, lamentablemente ha fallecido. ¿Conoce los nombres? ¿El nombre? No. Acá está su familiar, porque yo lo que he salido es justamente a intervenir inmediatamente, a los 4 minutos, 3 a 4 minutos hemos demorado. ¿Que se ha venido en ropa de...? Sí, justamente nos comunicaron inmediatamente. Inmediatamente acudieron. Al toque que hemos acudido inmediatamente. Manuel Rodríguez Rojas. Rojas Rodríguez. ¿Tú eres su primo? Yo soy su primo hermano. ¿Qué es lo que tienes conocimiento que ha pasado el día de hoy? Mira, no sé, yo estaba en mi casa, he llegado a avisarme y he salido cuando ya yo lo he encontrado prácticamente muerto. ¿De dónde es tu primo? Es de Potrero, él vive en Potrero. ¿De Potrero? No mataron a mi hijo, mamá. No mataron a mi hijo. www.elvallechicama.com, la web al servicio de su pueblo.